importa lo ocupado que puedas pensar que estás. Debes encontrar tiempo para leer o bien entregarte a la ignorancia autoelegida. Confucio. Buenas tardes, noches, bienvenidos sean a su programa Lecturas, Lectores y más, de los lunes a las 7 de la tarde en su canal 10 de Telecable. Este programa, que insistimos para quienes nos ven por primera ocasión, es con el propósito, está concebido para promover la lectura, la afición por los libros, encuentro con la cultura del saber escrito, y procuramos hacer siempre, reiterar la invitación para que todos ustedes y más gente, hasta donde sea posible, nos pueda hacer el favor de acompañarnos en cada uno de nuestros programas, en los cuales hacemos lo posible por exponer, comentar algún libro que pudiera ser del interés de ustedes, para que luego lo busquen, lo lean y lo disfruten, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para cualquier persona, cualquier condición social, económica, cultural, etc., es bienvenida. Ojalá que en esta ocasión el libro que voy a proponerles a ustedes les cause alguna inquietud. Es el propósito del libro de este día. Y paso a comentarles. Nuestro libro en cuestión hoy tiene por título Las guerras del agua, privatización, contaminación y lucro. Fue escrito por Vandana Shiva, publicado por Siglo XXI Editores en el año 2003. Estamos hablando de la edición en español que nos acompaña el día de hoy. Este es el texto, este es el libro del cual haremos algunos comentarios a continuación. Como es costumbre, me gustaría hablar un poco de la autora y contextualizar algo acerca de por qué se escribió el libro. Porque todo libro tiene una razón de ser, tiene un origen, tiene un motivo y tiene ciertas circunstancias que hicieron a alguien pensarlo, escribirlo y publicarlo. Este es el caso de Vandana Shiva. Ella nació, es originaria, todavía vive, de la India. Y buena parte de lo que refiere en el libro está justamente basado en el conocimiento que ella tiene acerca de el agua en su región, que es tan vasta y que es tan rica en agua, pero que ya no tanto. Nació en 1952. Ella es hija, su padre era un guardia forestal de los bosques que están al pie del Himalaya, allá en la parte noreste de la India. Allí nació, allí creció y se enamoró de su tierra. Eso tiene que ver mucho con la razón por la cual escribió este y otros libros. La ciudad donde nació, yo no sé si pronunciemos bien porque del idioma hindú no sabemos prácticamente nada, pero se escribe Dehradun.
como decía yo, al pie del Himalaya o de los montes Himalaya. Todos sabemos que el Himalaya es la mayor elevación de tierra que hay en el mundo. En la parte más alta se encuentra incluso un país llamado el Tíbet, con sus picos los más elevados del mundo. Entonces, aquella región montañosa es una riqueza muy grande para la vida en general en el país, junto con la región amazónica, junto con la cordillera de los Andes, junto con los Apeninos, junto con los Alpes en Europa y otros lugares acá en Estados Unidos, las montañas rocallosas, por ejemplo, que son elevaciones que por sus características aportan mucho, hablando ecológicamente, a la vida del planeta. Bueno, pues ella nació al pie del Himalaya, en aquella ciudad, en aquel pueblo. Estudió la carrera de física. Ella es física y en su pueblo, me refiero en general a la nación india, ella se hizo de un nombre, de un prestigio como científica, pero en la rama de la física. Estaba ella en un buen momento de su carrera, de su desarrollo profesional, cuando ocurren cosas que la hicieron cambiar. ¿A qué me refiero? A que siendo ella de donde es, ya lo comentamos, y además hija de un guardia forestal, guardabosques, muy apegado a su trabajo, aprendió a querer, a disfrutar de esa naturaleza en la cual ella vivió. Y resulta que hubo un momento en su vida en que las empresas multinacionales, las empresas que han hecho del agua un gran negocio, que se han apropiado en muchas partes del mundo de el agua de los pueblos, y otras empresas forestales fueron acabando con grandes extensiones en los montes Himalaya. Ella dice que sintió que parte de su vida se estaba yendo con aquella riqueza natural, y entonces empezó a luchar por defender de estas empresas transnacionales que no respetan a veces tradiciones y costumbres y formas de vida tradicionales que le han dado sustento a los ecosistemas, porque llevan en la frente de todos los funcionarios, los directivos, el signo de dólares. Tanto se apasionó por defender los recursos naturales que su vida cambió a hacerse una ecofeminista. Es decir, defender las causas de la ecología, de la naturaleza, de los ríos, de los montes, de las minas, etc. Y sobresalió también, así como lo había hecho ya siendo una científica en la rama de la física, en la defensa de los recursos naturales de su país y en general del mundo, que en 1993, cuando
a Nelson Mandela. Ustedes han oído hablar de Nelson Mandela. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Hay toda una historia muy interesante también de Nelson Mandela, porque logró vencer, acabar con un régimen de esclavismo en su tierra, su país, en Sudáfrica, y convertirlo en una democracia con muchos defectos, pero finalmente se le reconoció en 1993 a Mandela, Nelson Mandela, con el Premio Nobel de la Paz. Y a Vandana Shiva también le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero no en donde se acostumbra, en donde dan los premios Nobel oficiales. No, se ha creado un premio Nobel alternativo, es decir, organizaciones que defienden el medio ambiente, cuando dan un premio Nobel de la Paz o de otro tipo, también le dan premio a personas que defienden causas que allá no se reconocen. Bien. Vamos ahora sí a pasar a comentar algo sobre el libro, sobre lo que nos dice Vandana Shiva. Y nos vamos a ir guiando, por supuesto, directamente por algunas anotaciones que me permití hacer en el propio libro. Simplemente al inicio, vean ustedes qué interesante. Dice: en el año de 1995, un señor de nombre Ismail Serajeldin era vicepresidente del Banco Mundial. Todos hemos oído hablar del Banco Mundial, en donde se deciden, en buena medida, las finanzas para los países, sobre todo los que están, como se dicen ellos, en vías de desarrollo, aunque a veces el desarrollo nos lleva a retrasarnos en cuanto al verdadero sentido de mejorar. Bien, dijo: las guerras de este siglo, el siglo XX, perdón, se libraron por el petróleo, pero las del siglo XXI se van a librar por el agua. Ojo, las guerras del siglo XXI se van a librar, o sea, se van a declarar por el agua. Y luego dice: relatos sobre la escasez de agua en, ojo, Israel, la India, China, Bolivia, Canadá, México, Ghana, Estados Unidos y otros muchos países están acaparando los titulares de los principales periódicos, revistas y diarios académicos acerca de las guerras del agua, las luchas que se están dando en diferentes lugares del mundo por el agua. Y dice ella, ahora sí, ya la autora: las guerras del agua no son cosa del mañana. Nos rodean ya, pero no son siempre fácilmente identificables como guerras por el agua. Estas luchas son tanto guerras paradigmáticas, es decir, conflictos por nuestra manera de pensar y vivir el agua, como tradicionales. Bueno, ahorita en el transcurso de lo que se comente, vamos a ver si esto queda más claro. Para darnos una idea de la posición de ella respecto de cómo concibe el agua y cómo nos la está planteando aquí, nos dice que en un viaje, cuando
se trasladaba de la capital de la India, que es Delhi, Nueva Delhi, a otra ciudad llamada Jaipur. Dice, en el tren de Delhi a Jaipur nos sirvieron agua embotellada, específicamente la marca Aquafina. Creo que aquí no circula esa marca, pero, ojo, de la marca o de la empresa Pepsi. En las calles de Jaipur, cuando llegaron, había otra cultura del agua. En el momento más difícil de la sequía, se instalaron pequeñas chozas techadas llamadas jalmandirs, o traducida, ella nos la traduce, dice templos del agua. ¿Para qué? Para proporcionarle agua gratis en jícaras a los sedientos. Aquí yo hice una reflexión que voy a compartirles. En ese viaje dice que pudo apreciar el choque de dos culturas con respecto de lo que se concibe como el agua. Nos dice que allí, en aquella ciudad, Jaipur, el agua no cuesta, el agua es gratis para todo el que la necesite, que tenga sed. Y yo hice memoria de quienes hemos vivido, no sé, algunos más de medio siglo, y yo ya lo rebasé desde hace rato, pero hablemos de que de medio siglo hacia atrás, el agua tenía un tratamiento diferente. ¿Cómo se manejaba el agua para el consumo en nuestras casas o en la calle, o quienes iban a trabajar? No había botellas de agua, no había los garrafones de agua que hoy, no. Simplemente el agua no se vendía. El agua era también gratis, como ella dice, allá en aquella parte de la India. Simplemente recordemos, a la hora de comer, mire, y aquí traigo mi morral, enseguida hago algún comentario. Simplemente cuando, después de los alimentos, ¿qué hacíamos? Nos dirigíamos a un cántaro, casi siempre el cántaro colocado en arena fresca, de tal modo que ¿para qué refrigerador? El agua estaba perfectamente limpia, saludable y fresca. Y nos dábamos gusto de beber en un gran jarro o algo parecido a este, que le decíamos calderetas. Estos eran nuestros refrescos. O si no era la hora de los alimentos, a cualquier hora, en cualquier casa había cántaros y había jarros. ¿Para qué? Para saciar la sed de todo el que quisiera. Es más, yo recuerdo casas en donde, en un portalito enfrente de la casa, donde se construía algo para que hubiera frescura por las tardes, sobre todo con este sol tan fuerte aquí en nuestra tierra, había gentes, señoras que colocaban 1 o 2 cántaros a la vera del camino, y cualquier persona podía bajarse del burro, o si iba caminando, entrar, tocar, pedir agua, sírvasela. Allí está el cántaro, allí está el jarro, la caldereta. Hoy es diferente. Hoy quieres
necesita agua. Medio litro de agua, ¿cuánto cuesta? ¿En qué? Pues así como lo dice la autora. Bueno, que no quieres tanta agua, no, tu sed no alcanza para tanto, pues aquí hay también otro jarrito. ¿Cómo saciaban su sed los agricultores, los albañiles, las gentes que salían a trabajar de la casa? Pues muy fácil. Agua fresca, gratis. Para eso eran un guaje lleno de agua, puesto a la sombra. No necesitaban hielo, ni mucho menos. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros utilizamos todavía un guaje para refrescar el agua y evitarnos estar tomando agua helada que viene directamente del refrigerador y con la cual con mucha frecuencia sufrimos de un resfrío? Esto lo acostumbraban los agricultores, los jornaleros. No alcancé a colocarle aquí un mecate, pues con un mecate se lo colgaban al burro o del hombro y aquí había agua suficiente para la jornada de trabajo, sin tener que ir a consumir y a comprar o llevarse lo que hoy se llevan. Ya sabemos con qué se sacia hoy la sed. Algo muy diferente, por supuesto. Pero ¿cuántos utilizamos un guaje, una jícara, un cántaro, un jarro? Creo que vivimos una cultura muy diferente. Bien, yo recordé nuevamente al leer a Vandana Shiva en este libro cómo aquí se manejaba el agua en otros tiempos. Y agua limpia, agua transparente, cristalina, que fluía de los manantiales, que fluía de los arroyos, que fluía a un lado del río. Si había sospecha de que el agua pudiera no estar del todo limpia, empezó a haber una cultura de hervir el agua. Hierve el agua y luego ya la ponemos en los recipientes de donde vamos a consumirla. Bueno, pues esta misma cultura a la que se refiere Vandana Shiva allá en la India es la cultura que también aquí hace 50, 60 años o más predominaba en la sociedad. Entonces nos dice, lo anterior, es decir, entre el agua que les dieron en el tren y el agua que había en la ciudad donde llegaron, lo anterior ejemplifica un choque entre dos culturas. Una que ve el agua como algo sagrado y considera el suministro como una obligación para preservar la vida. Y otra cultura que la considera una mercancía, cuya propiedad y comercio son derechos corporativos fundamentales. En otro párrafo dice, imaginemos que 1.000 millones de indios o hindúes, habitantes de su nación, porque allá son varios miles de millones. Imaginemos que 1.000 millones de indios abandonaran la práctica de dar agua en los pillaos y saciaran su sed con el agua en botellas de plástico. ¿Cuántas montañas de desechos plásticos se generarían? Y aquí cabe otra reflexión.
¿qué nos saldría más caro? ¿Seguir tomando agua en botellas de plástico o tener agua en nuestros cántaros, agua debidamente tratada, no comprada, y beberla no en plástico, sino en jícaras y en jarros? Por supuesto que podemos imaginar una diferente cultura. No es necesario que nos dejemos llevar siempre solo porque lo que nos están imponiendo las grandes corporaciones, las grandes empresas acerca de nuestra forma de vida. Claro, encontramos muy cómodo destapar la botella, destapar el garrafón, tomarnos el contenido y arrojar la botella ¿a dónde? Y luego aquí lo tenemos que juntar con otro gran problema, que es la basura. No es verdad que ya tenemos la cultura suficiente como para reciclar todo lo que estamos produciendo como basura. No es cierto. Puede que haya alguna disposición, pero no está encaminada. Creo que nuestras autoridades en todos los niveles tienen los ojos cerrados respecto de esta cultura de consumir demasiados líquidos procesados, incluida el agua y los desechos, porque van junto con pegado a una cosa con la otra. Es decir, una cultura del consumismo a través del plástico nos lleva a una cultura de los desechos que no sabemos tratar, que no sabemos trabajar y que nos contentamos con arrojar por ahí el desecho, que alguien lo va a recoger y lo va a llevar a un tiradero de donde va a contaminar. Poco es lo que se recupera. No nos hagamos tantas ilusiones. Bien. Pero sigamos con lo que dice Vandana Shiva. En algunos conflictos el papel que desempeña el agua es explícito, como es el caso de Siria y Turquía, que ya han tenido pleitos por las aguas, o en Egipto y Etiopía, donde han tenido serias dificultades como países, como naciones, por la administración del río Nilo. Entonces, cuidado, las guerras del agua están aquí. Nada menos, permítanme comentarles algo que está sucediendo aquí cerquita de con nosotros, para no hablar de lo que pasa exactamente aquí, que a lo mejor no conocemos bien cómo está, pero algo le entenderemos. Pero bien, vámonos a poner como ejemplo Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes, fíjense ahí cómo está la situación. Hace ya varios años, muchos años, algunos gobiernos de cierta orientación afín a esto de la mercantilización de todo lo que existe, le dieron concesión a una empresa europea de nombre Veolia para que administrara el agua del municipio de Aguascalientes, que hiciera negocio. Como siempre, esta empresa, según lo que yo sé, prometió un manejo impecable, que a nadie le iba a faltar el agua, que los precios iban a ser accesibles, etcétera. Bueno, pasaron ya, no sé, no estoy seguro cuántos años, pero sí suficientes como para que ahorita en Aguascalientes la escasez de agua sea escandalosa. ¿Y qué creen? Hubo grandes protestas al grado y luego lo típico, llega el recibo del agua muy elevado, abren la llave del agua, no hay gota de agua.
mal administrada según lo que yo he sabido. No se supo aprovechar esa concesión, sino para obtener ganancias jugosas en favor de los dueños de la empresa. Y en estos días, hace unos días, sucede que un gobierno se decidió acabar con ese contrato y ahora han creado una forma de administración ya no privada, sino en manos del gobierno de la ciudad de Aguascalientes. Se está haciendo un experimento. A mí me llama la atención y yo veo con buenos ojos que al menos estén dando pasos hacia una administración por la propia representación popular y no por esa empresa que dejó en ruinas, podemos decir, el sistema de agua potable en aquella ciudad. Ese es algo actual y aquí cercano. Bien. Dice, en algunos conflictos el papel que desempeña el agua es explícito, ya lo dije, como en el caso de Siria y Turquía y Egipto y Etiopía. Bueno, luego dice, algo parecido ha ocurrido con los conflictos por la tierra y el agua entre, mucho ojo, palestinos e israelíes. Los conflictos por los recursos naturales se han presentado como conflictos de índole principalmente religiosa entre musulmanes y judíos. Es decir, se pone como razón una, cuando en el fondo el pleito, en buena medida, no completamente, es por los recursos naturales. Uno de ellos, bien importante, el agua. Se sabe que el río Jordán, muy conocido por las escrituras en la Biblia, el río Jordán atraviesa buena parte de Palestina. Incluso va a desembocar en el Mar Muerto. Es otra catástrofe. En fin. ¿Y qué creen? La mayor cantidad de agua en aquella región está debajo del suelo. Y, ojo, en las regiones de Palestina. Y ahorita nosotros estamos sabiendo que allá ocurre una guerra. Las razones que nos dan son diferentes. Y yo aquí, al volver a leer a Vandana Shiva, encuentro que desde hace muchos años uno de los factores por los cuales se lucha en aquella región es entre Israel y los pueblos palestinos por las reservas de agua, entre otras causas. Entonces, sí, las guerras del agua están presentes entre nosotros. Bien, así empieza este libro, haciéndonos ver haciéndonos notar que el agua está siendo desde hace mucho tiempo motivo de luchas, de guerras en diferentes partes del mundo. Pero esto es apenas el principio del libro. Vamos a revisar otros aspectos no menos interesantes en una segunda parte del abordaje de este libro. Las guerras del agua, privatización, contaminación y lucro, de Vandana Shiva. Nos vemos en la segunda parte. Gracias. Esto es Lecturas, Lectores y más. Hasta pronto.
Los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior del hogar. Harriet Beecher Stowe. Bienvenidos nuevamente, estimados televidentes, a su programa Lecturas, Lectores y Más, de los lunes a las 7 de la tarde en su canal 10 de Telecable del Cañón. En esta oportunidad vamos a continuar con la grata presencia de Álvaro. Él es nuestro invitado. Él nos va a hacer favor de concluir la descripción de un libro muy interesante que él mismo nos va a explicar. Para quienes no tuvieron la oportunidad de ver la primera parte de esta obra, yo le pediría a Álvaro que sea tan amable de que en síntesis nos diga por favor nuevamente los datos, su identificación y sin mucho preámbulo pasemos a la explicación de el libro que ha estado él comentando. Muy Bienvenido bien, de nuevo. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Álvaro, estamos presentando lo que es el libro y comentando el libro de Mariano Azuela llamado Los de Abajo. Mariano Azuela, médico de profesión, quien estuvo en las tropas villistas, originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Este libro es una novela de la Revolución Mexicana, en cierta forma narrada y bueno, fue hecha por entregas desde del diario El Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez, y bueno, desde 1915 la fue haciendo en ese tiempo. ¿Qué más decir? Los de Abajo habla de la Revolución Mexicana, tanto de parte de Jalisco como el cañón de Juchipila, principalmente, como lo dijimos en la primera parte. Bueno, esa es hasta ahí la presentación. Vamos a seguir con lo que ya íbamos, darle secuencia. Sí, no sé si me permitas comentar para quienes se están incorporando que la novela nos habla de un personaje originario de Moyagua, de nombre Demetrio Macías, quien fue víctima de injusticias de parte de un cacique de allí mismo en Moyagua, y eso propició que él, siendo gente de campo, muy conocido, hombre de bien, lo siguieran gentes de la región, y así se inició un grupo de hombres revolucionarios que fue creciendo, que tuvo sus altibajos, pero hasta donde tú nos habías comentado, Demetrio Macías para estas alturas ya tenía un grupo muy numeroso de revolucionarios y se encaminaban hacia la capital de Zacatecas, y allí pues suceden muchos eventos descritos en el libro, así lo entiendo, de los cuales tú nos vas a hacer favor de pues hablar en detalle de algunos, porque tampoco se trata de decirles todo el libro, porque si no, la idea es invitar para que nos hagamos lectores todos y busquemos los libros. Entonces, mejor déjanos con algo de curiosidad y platícanos lo que tú creas conveniente. Muy bien. Bueno, vamos a... Sí, bueno, de don Demetrio Macías, personaje de acá de Moyagua. Voy a leer algo de parte de cómo era el personaje de Demetrio Macías, como dice aquí, dice: sí. Yo soy de Limón, de allí muy cerquita de Moyagua, del puro cañón de Juchipila. Tenía mi casa, mis vacas y un pedazo de tierra para sembrar, es decir, que nada me faltaba. Pues señor, nosotros los rancheros tenemos la costumbre de bajar al lugar cada 8 días. Oye uno su misa, oye el sermón, luego va a la plaza, compra sus cebollas, sus jitomates y todas las encomiendas. Después entra uno con los amigos a la tienda de don Primitivo López a hacer las 11, dice. Se toma la copita, a veces es uno condescendiente y se deja cargar la mano. Y se le sube el trago.
y se le da mucho gusto. Y le da mucho gusto. Y ríe uno, grita y canta. Y sí le da mucho su gana, dice. Todo está bueno porque no se ofende a nadie. Pero que comience a meterse con usted, así dice tal cual, usted, que el policía pasa y pasa, arrima la oreja a la puerta, que el comisario o los auxiliares se le ocurre quitarle a usted su gusto. Claro, hombre, usted no tiene la sangre de horchata, usted lleva el alma en el cuerpo, a usted le da coraje. Y se levanta y les dice su justo precio. Si entendieron, santo y bueno, a uno lo dejan en paz. Y en eso paró todo. Pero hay veces que quieren hablar ronco y golpeado. Y uno es lebroncito de por sí. Y no le cuadra que nadie le pele los ojos. Y sí, señor, sale la daga, sale la pistola. Y luego vamos a correr a la sierra hasta que se les olvida el difunto. Es parte como una descripción de cómo es el personaje y cómo es el lenguaje de los personajes y cómo lo narra. Pues para que vean quién es Demetrio Macías y sí, así es el personaje. No era nada dejado. Y nada diferente a la realidad de por allá de Moyagua y su historia. La región, y la región. Ya, Bueno, vamos a continuar. Entonces, continuamos. Bueno, pues el libro nos va a narrar, digamos, al menos 3 etapas. Es Demetrio Macías en su municipio como hombre campesino de bien, cuando es siendo acosado, molestado por la gente, los caciques. Don Mónico. Y luego de allí, cómo se arma de gente que van a defender sus derechos, su causa, su tierra, porque no están a gusto, hay desigualdad, ahí hay problemillas. ¿Qué más va a pasar? Pues va creciendo y se va haciendo de fama y mucha gente lo quiere, lo estima, hasta que llegamos al momento en que va a presentarse con Pánfilo Natera, con Felipe Ángeles, con los generales de renombre de aquel momento y sobre todo personajes de la toma de Zacatecas. También decir que los personajes que lo acompañan, que les mencionaba, Valderrama, Manteca, ya les estaba comentando en la ocasión pasada de Luis Cervantes, que es un personaje que es médico de profesión, quien se encargará de la salud, digamos, de los soldados que tenía a cargo Demetrio Macías. Y ahí va a ser el momento en que él va creciendo, llega a la cúspide de poder, cuando ya arma su tropa, donde ha dado resultados a la causa de la revolución y le van a reconocer ese mérito, dándole el grado de coronel. De coronel y más adelante también hasta de general, y ahí le echaban hasta carrilla a sus compañeros, mi general, y se le cuadraban, ¿no? Y él era un hombre que en realidad no estaba luchando por eso, por grados y por estrellitas. Él finalmente se le hizo costumbre, quizá, no sé, se fue enredando en esta causa, en la lucha de la revolución. Y decía yo que era el contraste con Luis Cervantes, que le decía que veía en él pues un verdadero caudillo de la revolución, quien le va a decir que qué bueno que está en la lucha y que los ideales de la revolución tenían que triunfar. Y él se quedaba como que el curro, le decían por la manera en que vestía, y aquí así se le dice a la gente, curros. Sí. Es algo que sí usamos esa palabra aquí en el municipio, en la región. Por su manera de vestir era el curro. Vamos a ver personajes como Camila, que las mujeres también estuvieron en la revolución. La Pintada, otro personaje, creo que muy juchipilense, según algunos analistas que por aquí la encontraron a ese personaje. Los personajes son hombres y también le entraban al chupe, tenían sus placeres que cumplir, ¿verdad? Entonces tomaban y tenían mujeres y buscaban, ¿no? Durante su pasaje aquí en la región y en esta etapa de la revolución. También quería leerles, decirles esa parte y cómo hay tentaciones, ¿no? Como seres humanos, como hombres, hay muchas tentaciones y que el poder a veces lo pasa, ¿no? Y sucede.
y varios personajes le decían ya cuando ascendió, ¿no? Pues ascendió al poder, digamos, era poderoso don Demetrio Macías, ya el coronel, el general, cuando se presentó con Felipe Ángeles, con Matera, con el mismo Francisco y Villa. Fueron hasta Fresnillo, también estuvieron por allá. La historia también nos dice que estuvieron en la toma de Zacatecas, que podremos decir que la toma de Zacatecas es muy importante, ya que es una batalla que se analiza en muchos colegios militares a nivel global por la exactitud de don Felipe Ángeles, que la también precisión de los la tiros. precisión de los tiros y cómo fueron cómo se hizo esa guerra, esa batalla, bien exactita, ¿no? También ahí es muy importante don Felipe Ángeles, que ahora se le reconoció dándole nombre a un aeropuerto. Polémica, no vamos a entrar. En una obra de teatro también fui Felipe Ángeles. Tú eras Felipe Ángeles. No, Álvaro, pues tienes mucha historia, Sí, pero sí, sí. bueno. Bueno, don Felipe Está bien, Ángeles Felipe es tan... mejor artillero en la Revolución Mexicana, Sí, ¿verdad? es Sí. un militar de carrera. Muy Altos reconocido. estudios, sí. Altos estudios. Perdón, adelante. Sí, muy bien. Nos vas a leer algo, dijiste. Voy a leer algunas cosas. Decía de cómo describimos a los personajes. En don Demetrio no iba a ser general, no iba por dinero, no iba por poder, no iba por cargos. Cosa que pasó en la vida real, en la Revolución Mexicana, ¿no? Le quitaron el poder a Porfirio Díaz, pero no sabían a quién dárselo o quién se iba a quedar, no quería nadie. Bueno, eso lo conocemos en la historia. El libro también lo relata, como lo estoy mencionando. Entonces, ya estaba en la cúspide, pero hasta ahí perdió, o sea, se perdieron los ideales, no sabían qué más sigue. Y hay una parte donde dice, que la verdad no lo subrayé, no lo tengo apartado, pero menciona algo así como que el hombre o el revolucionario ya no es por sí mismo hombre, sino que es la hoja arrebatada por el vendaval, que ya son gente que ya andaban en la lucha de independencia, de la revolución, y sin saber en real por qué estaban luchando, se perdían, no sabían, solamente era vamos a seguir matando, y también sus hombres, eso era parte de como su pensamiento, simplemente seguir en la lucha, matando, hasta que se acabó digamos, por qué luchar, por qué pelear, o ya había triunfado, entre comillas, cierta parte de la revolución, o después también hubo muchas bajas, hubo muertes, hubo suicidios, hubo un personaje que se suicidó, hubo gente diferente, de pensamiento diferente, como el Güero Margarito, ¿no? Que ya teniendo pistola, teniendo poder, que llegaban a las cantinas, ese personaje era de odiarlo porque no era noble, no tenía, él iba a las cantinas y le decían abusivo, sí. Y él iba, que si le decía el cantinero que se iba a pagar, sí te voy a pagar, y pum, que le tumba todas las botellas, o sea, cosas que suceden en la historia. Hay diferentes personajes, como les digo. Entonces, Demetrio Macías, en realidad, después ya no sabía por qué estaba luchando. ¿Qué hacer? ¿Qué seguía? Vamos a entrar a una etapa donde, aunque Luis Cervantes, que sí tenía claro los ideales, el curro, y que les insistía cuál era lo real de la revolución, el sentido del movimiento, terminó como desistiendo de eso, de esa idea de estar ahí con ellos insistiendo, y termina mejor yéndose exiliado a Estados Unidos, y desde allá les manda una carta pues a sus compañeros desde El Paso, Texas. Voy a leer una parte. También mencionar bien. Demetrio Macías, pues en realidad tampoco sabía leer, no sabía leer. No. Entonces, viene la carta de Luis Cervantes a uno de sus compañeros ahí, a Venancio. Muy estimado Venancio, El Paso, Texas, mayo 16 de 1915. Muy estimado Venancio, hasta ahora puedo contestar su carta de enero del corriente año, debido a que mis atenciones profesionales absorben todo mi tiempo. Me recibí en diciembre pasado, como usted lo sabe. Lamento la suerte de Pancracio y del Manteca, personas que también en una borrachera pues se mataron uno al otro y se murieron. Pero no me extraña que después de una partida de naipes se hayan apuñalado. Lástima, eran unos valientes. Siento en el alma no poder comunicarme con el Güero Margarito para hacerle presente mi felicitación,
más calurosa por el acto más noble y más hermoso de su vida fue ese, el de suicidarse. Ahí es de lo que les decía prácticamente ahorita. No se caían del todo bien. No se caían de todo bien. Entonces hubo de todo en la época de revolución. Había muchos conflictos, ¿no? En los personajes. Desconocer los ideales, había mucha frustración, incertidumbre, ¿verdad? Sí, porque si me permites, recuerdo que incluso en la convención de Aguascalientes, los mismos líderes tardaron mucho buscando un acuerdo y al final prácticamente no lo hubo. Entonces, si eso era entre los líderes como Villa, Zapata y el mismo Venustiano Carranza, en fin, Obregón, entonces, ¿qué podía esperarse entre las gentes que... Los de abajo. Sí, vamos a decirlo así, también ahí cabe la expresión, sí, ¿qué podía esperarse de los de abajo? Una completa desorientación. Y yo creo, por lo que nos estás diciendo, que a Demetrio Macías eso le afectó. Claro, también, ¿verdad? Que al final no supo exactamente qué hacer y me imagino que luego toma algunas decisiones de las que tú nos estarás comentando. Pues sí, la tropa, la gente, sus gentes de confianza de Demetrio, su tropa, se empezaron a enterar, ¿no? De que no había un motivo bien, que seguía, ya no había mucho que seguía. Y supieron de la batalla de Celaya, donde Villa tuvo muchas bajas. O sea, habla de muchas muertes, ¿no? Y de eso también te va a tener, psicológicamente va a afectar a tu tropa, ¿no? Entonces tomaron la decisión de regresar al cañón de Juchipila, hacia Juchipila de nuevo. Y uno de los personajes, Valderrama, que decían que estaba loco, pero en realidad es un personaje muy, muy curioso también, que entre loco, pero decía muchas verdades y era muy analizaba y tenía imaginaba muchas cosas, sabía, ¿no? Entonces, aquí voy a leer otra parte, ¿no? Ya del regreso hacia Juchipila, donde Valderrama, que nos hace honor a estas tierras, va a decir unas frases. Bueno, también dije personajes, el Meco, Codorniz, Valderrama, va de nuevo. Bueno, dice esta parte: asomó Juchipila a lo lejos, blanca y bañada de sol, en medio del frondaje, al pie de un cerro elevado y soberbio, plegado como turbante. Adivinen de qué cerro estamos hablando, elevado y soberbio, plegado como turbante. Es el Cerro de Santa Cruz. Algunos soldados, mirando las torrecillas de Juchipila, suspiraron con tristeza. Su marcha por los cañones era ahora la marcha de un ciego sin lazarillo. Se sentía ya la amargura del éxodo. Que seguía regresar a sus casas sin haber ganado algo exactamente bien. ¿Ese pueblo es Juchipila?, preguntó Valderrama. Valderrama, en el primer periodo de la primera borrachera del día, había venido contando las cruces diseminadas por caminos y veredas, en las escarpaduras de las rocas, en los vericuetos de los arroyos, en las márgenes del río Juchipila, cruces de madera negra recién barnizada, cruces forjadas con 2 leños, cruces de piedras en montón, cruces pintadas con cal en las paredes de ruinas, humildísimas cruces trazadas con carbón sobre el canto de las peñas, el trazo de la sangre de los primeros revolucionarios de 1910 asesinados por el gobierno. Ya a la vista Juchipila, Valderrama echa pie a tierra, se inclina, dobla la rodilla y gravemente besa el suelo. Qué bonito Valderrama. Los soldados pasan sin detenerse, unos ríen del loco y otros le dicen alguna cuchufleta. Valderrama, sin oír a nadie, reza su oración solemnemente, que a mí me encanta, y va a continuación. Juchipila, cuna de la revolución de 1910. Tierra bendita, tierra regada, con sangre de mártires,
con sangre de soñadores, de los únicos buenos. Y hasta ahí lo voy a dejar. Hay quien remata de otra forma, pero hasta ahí lo voy a dejar. Dice... Sí. Bueno, para nuestros para amigos... que lo busquen esa frase. Y esa hay que escribirla con letras de oro ahí en Cabildo o no sé dónde. Sí. Y hacerle su monumento a Valderrama. Ok. Bueno, ya es exagerar quizá. Bueno, esta me gusta, me encanta esta frase y la voy a volver como a repetir. Sí. Juchipila, cuna de la revolución de 1910. Tierra bendita, tierra regada con sangre de mártires, con sangre de soñadores. De los únicos buenos. Muy bien, Álvaro, y me imagino que nos vas a dejar con la curiosidad de que al regreso ya llegaron a Juchipila, pero su destino final, como Demetrio era originario de Moyagua y de ahí habían salido con el fin de participar en la revolución, ahora que ya participaron y que se dan cuenta de que pues en realidad nada ganaron, porque no se veía nada en concreto, vienen, aunque triunfantes, pero con el ánimo de los que quizá podrían haber sido derrotados. Derrotados moralmente, anímicamente, así lo entiendo. Y luego llegan a Moyagua, y allá termina la novela, historia, sí, pero eso pues les queda de tarea a nuestros amigos, ¿verdad? Lo investiguen, claro que sí. Así estoy les dejamos tarea del final. Claro que sí. El final, pero con esa frase terminamos, ¿verdad? Sí, que nos encanta. Claro ¿verdad? que sí. Porque claro somos de aquí. De aquí, de esta tierra. Oye, pues, pero el asunto es que Valderrama, no sabemos, no dice ahí de dónde es, de dónde era. Exactamente, no. Porque no. Así como dijiste, con esas características, yo pensé, ¿no será de la tierra donde soy yo? Porque ahí tenemos cierta fama. Es probable, ¿verdad? Mil y una posibilidades. Que él hacía muchas locuras, entonces pensé, no será del Remolín. No será de nuestra tierra. En fin. Bueno, lo cierto es que nos gustaría saber que ustedes allá en casa o en donde se encuentren, haciéndonos el favor de prestar su atención, hayan disfrutado de la narración a medias o media narración, narración parcial de este extraordinario libro que forma parte de las obras clásicas de la literatura mexicana y de la revolución, ¿verdad? De el jalisciense Mariano Azuela, médico de profesión, y título del libro Los de Abajo. Búsquenlo, donde quiera lo van a encontrar. Bueno, para quienes son aficionados a los aparatos electrónicos donde se puede bajar esto, lo pueden leer y entonces tendrán la historia completa, porque como decía Álvaro, y a mí me parece que es muy acertada su frase, es un libro que nadie en el cañón de Juchipila, en toda esta región, debería no haber leído. Es decir, a nuestro juicio es obligado que todos conociéramos la historia de Los de Abajo. Y cómo inicia, ya nos lo explicaron, pero cómo termina. Hay que buscarlo porque eso nos va a sorprender. En las bibliotecas públicas, bueno, en la biblioteca pública está este libro, único número que está allí. Ya lo voy a regresar para que vayan a buscarlo. Lo busque. En las bibliotecas me dice la bibliotecaria de Amozochil, hay varios tomos, en Barrio Guadalupe, Remolino, Guadalajara, Contitlán, no sé dónde más haya bibliotecas públicas. Existen. Pues tenemos bibliotecas en todas las escuelas. Todas las escuelas. Y buenas bibliotecas, que la de la normal, yo supongo que la del Cebeta, en la prepa, en la universidad. Entonces busquen este libro y otros que hablan de Juchipila, porque Juchipila tiene historia y está escrita, aunque hay una parte que hay que recuperar. Muy bien, Álvaro, una vez más te agradezco mucho, de verdad, tu narración, tu explicación, que nos hayas compartido este libro.
Y quiero ahora, una vez terminada esta parte del programa, comentarles a los que nos hacen favor de estarnos viendo, escuchando, que ya lo hemos dicho, un señor, un gran lector aquí de Juchipila, de nombre Baudelio Lomelí, nos hizo favor de donar un buen lote de libros y los estamos regalando, los estamos entregando a quienes nos hagan favor de llamar al número que voy a mencionar enseguida, o con una llamada o con un mensajito de WhatsApp. Nos dicen que les gusta un libro, que lo quieren, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y se los entregamos. Pero también vamos a hacer algo, pero el número del teléfono es 467-105-4121. Lo repito, 467-105-4121. Y con solo mandar un mensaje de WhatsApp o una llamada les contestamos con todo gusto. Nos dicen, yo quiero uno de los libros que están regalando porque me gusta la lectura. Con mucho gusto vemos el modo de entregárselos. Pero también a partir de hoy vamos a estarle entregando un libro que sea de su agrado a cada uno de los participantes en el programa. Ya el día de hoy le pedimos al joven Álvaro que entre los que tenemos, él escogiera y ya eligió uno. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues porque una persona que es lectora y recibe un libro, si lo eligió, pues seguramente que lo va a leer y ese libro va a dar un provecho. Entonces, tengo el gusto de entregarle aquí a Álvaro este libro elegido por él, cuyo título es Amado Nervo, las ideas de Tello Telles, de Conaculta y Editorial Planeta. Entonces, con mucho gusto, este libro va a ir a manos de un gran lector y sabemos que está en muy buenas manos a partir de este momento. Álvaro, con mucho gusto, de parte de don Baudelio Lomelí, te entregamos este libro. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos y despedimos el programa de lecturas, lectores y más de los lunes a las 7 de la tarde por el canal 10, en el que estamos promoviendo el gusto por la lectura y ojalá que algunos de ustedes, muchos, yo no digo que todos, pero si así fuera mejor, nos convirtiéramos en lectores. Unos más, otros quizá menos, pero ojalá que toda la región del Cañón de Juchipila, Zacatecas, el país y el mundo entero fuéramos un poco más lectores. Hasta luego. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Hasta luego.